Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Homenaje al gobierno de Coahuila en México. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, hoy tengo algo distinto para ustedes, distinto y diferente. Es que acabo de llegar de Coahuila. Hace 3 años me invitaron por primera vez a Coahuila, México. Para decirles la verdad, yo no sabía ni dónde estaba Coahuila. Tuve que ir allá y buscar en internet, pero conocí Coahuila. Y he estado yendo a Coahuila por invitación del gobernador de Coahuila, el gobernador Rubén Moreira, y su amable esposa, la licenciada Carolina Villano. La invitación vino porque me pidieron ayuda porque tienen un serio problema de obesidad, de diabetes, de cantidad de amputaciones, de niños obesos y demás. Y estuvieron viendo distintos libros que habían y tuve la suerte que entre todos los libros que vieron, pues les llamó la atención este libro. El gobernador lo empezó a usar, empezó a adelgazar, mucho del personal que allá trabaja con nutrición empezó a utilizarlo, empezaron a tener resultados y la historia se extendió porque ellos enviaron un grupo de nutriólogos, de lo que llaman nutricionistas, nosotros llamamos en Puerto Rico nutricionistas, ellos le llaman nutriólogos, los enviaron a Puerto Rico, se los adiestramos como consultores en metabolismo y cuando regresamos llevamos ya 3 años haciendo un trabajo de educar al pueblo de Coahuila. Son como 3,5 millones de coahuilenses que viven en Coahuila y hay un índice de obesidad altísimo. Pero tengo buenas noticias, ya se ha empezado a ver que empezó a bajar el % de obesidad y parece ser el primer estado en toda la historia mexicana que en vez de estar subiendo, está bajando la obesidad y controlando la diabetes, ¿no? Pero acabo de llegar y quiero enseñarles unas fotos y quiero también darle crédito a los que tienen crédito por todo este proyecto. Es un proyecto social muy, muy grande que envuelve a 3,5 millones de mexicanos que estaban con problemas de obesidad y estamos teniendo un éxito espectacular. Se los enseño. Fíjense, mire, por aquí tengo, estuve dando a seminarios en este último viaje. Este es mi 3er año que voy. Aquí estoy dando un seminario como a 120 personas que son funcionarios de la Secretaría de Salud de Coahuila. Ahí hay doctores, hay nutriólogos, hay administradores de los departamentos de salud, ¿no? Aquí está Frank Suárez dándole yo creo que el único que no es doctor ahí soy yo. Pero anyway, dicen que el latín, la palabra latín doctor, quiere decir, viene del latín docere, que quiere decir el que enseña, ¿no? Como centro docente, ¿no? Así que posiblemente como si enseño, pues si la gente me dice el doctor, ¿no? Pero aquí estoy dándole un seminario específicamente sobre el tema compartí con ellos el tema de mi descubrimiento último que tiene que ver con la relación que existe entre la obesidad, la diabetes y el cáncer, ¿no? Ok, pero aquí les enseño otra foto. Aquí estoy en la universidad, se llama la UANE, o sea, Universidad Autónoma del Noreste, ¿no? Aquí está sentado el secretario de Salud de Coahuila, el licenciado Víctor Cárdenas, que dirige lo que llama el departamento del DIF, el ingeniero Jaime Bueno, la licenciada Carolina Villano. Son la plana mayor del estado de Coahuila que estaban oyendo mi seminario sobre control de diabetes, ¿no? Por aquí van a ver, el salón estaba totalmente lleno, teníamos cabida para 350 personas. Era una conferencia sobre obesidad, sobre diabetes específicamente. Cabida para 350, teníamos 450, o sea, había 100 personas paradas porque no había dónde sentarlos, ¿no? Pero fue muy, muy exitosa, ¿no? Todo esto ha sido un esfuerzo del gobierno de Coahuila, específicamente del gobernador de Rubén Moreira y de su esposa, la licenciada Carolina Villano, quien empezaron a llevarme a Coahuila desde hace 3 años para educar a través del DIF, que es Desarrollo Integral de Familia, ¿no? Pero ahora está muy envuelto a la Secretaría de Salud e inclusive otras agencias de salud que están ayudando a que el pueblo se eduque sobre el tema de obesidad y diabetes, ¿no? Por aquí ven una foto, este señor que está aquí se llama, es el licenciado Jorge Verastegui, es el secretario de Salud de Coahuila, del estado de Coahuila. Ella es la licenciada Carolina Villano, es una diputada a nivel federal en México, y ella está a cargo de todo lo que tiene que ver con el DIF, la esposa del gobernador, y es la persona que primero me habló
acá a Puerto Rico para que yo fuera a ayudar a los coahuilenses, ¿no? Y ha sido como mi honor hacerlo, ¿no? Y por aquí estoy yo, ¿no? Y entonces por aquí ven, aquí estoy reunido con el doctor Cárdenas, se llama Roberto Cárdenas, es el subsecretario de Salud para fomento y regulación sanitaria, ¿no? Y estos son otros dos doctores que dirigen distintas regiones dentro de Coahuila, regiones de la parte de salud, ¿no? Ahora, fíjense, quiero ir a la pizarra un momentito, me quito mi sombrero mexicano, ¿no? Porque estaba así mexicanizado, para explicarle bien qué es lo que ha hecho esta gente, estas personas de Coahuila, del gobierno de Coahuila, y por qué les estoy rindiendo hoy un homenaje, porque en verdad merece que le demos un homenaje, fíjense. Yo creo que casi todos nosotros, todos ustedes que me están oyendo, tenemos cierta tendencia a criticar a los políticos. Si tiene tendencia usted a criticar a los políticos, alce la mano. Yo sé que ya todos la alzaron, ¿no? Porque todos nosotros tenemos como cierta tendencia a, es que los políticos, esto, lo otro. Pero ¿qué pasa? Yo creo que cuando se hace algo bueno, también se debe decir. O sea, está bien que digamos lo malo, pero cuando algo se hace bueno, señores, deberíamos decirlo, ¿no? Yo he tenido una grata experiencia trabajando con estas personas del gobierno del estado de Coahuila. Excepcional, porque mire que yo viajo el mundo, yo he estado en todos los países, en Colombia, en Costa Rica, en Panamá, en Estados Unidos, obviamente en Puerto Rico, he estado en Ecuador, he estado en Argentina, en todos los países, en Holanda y demás. En todos los sitios yo veo políticos que están de una forma envuelta con el tema político y el tema de Secretaría de Salud y demás. Muchas veces las personas que trabajan en Secretaría de Salud pues son nombrados por políticos, o sea que terminan siendo pues médicos y demás, pero son nombramientos políticos, o sea que tienen cierta influencia del lado político. ¿Qué pasa? En ningún país yo he visto tanto interés, tanta acción para ayudar a la gente como yo he visto en Coahuila. Francamente, a mí me ha dejado impresionado, porque vengo de distintos sitios de ver, fíjense, por ejemplo, hay una organización en Coahuila que se llama el DIF, ¿okay? Lo hay en todo México, se llama Desarrollo Integral de Familia. Ellos fueron los que primero me llevaron allá y luego hay otra organización, ¿verdad?, que es la Secretaría de Salud, ¿okay? Ahora, el DIF como tal empezó montando unos programas. Hay un programa que se llama NutriClub. NutriClub es un programa que montó el DIF donde usan videos de Frank Suárez de Metabolismo TV y impactan más de 40 o 60 mil personas al año enseñándoles los videos de Frank Suárez en sus casas. Entonces, esto ha hecho que gente se adelgaza, se quita la insulina, les baja la presión y demás. Así que se mueve. Ahora, el DIF también creó, la licenciada Carolina Villano creó otro programa que se llama Empresa Saludable. Empresa Saludable son empresas que quieren mejorar la salud de sus empleados, que están gorditos, que están diabéticos y demás. Pues entonces el DIF los adiestra y les lleva información de Frank Suárez, de la dieta 3x1, del libro Poder de Metabolismo, y esto ya tiene, la última vez que vi, tenían como 117 empresas unidas y más de 84,000 empleados, que ya han adelgazado cientos y miles de kilos, ¿no? Porque los están enseñando el tema del poder de metabolismo, se lo enseñan aquí. Para acá, en Secretaría de Salud, ¿no?, tienen una cosa que se llama dependencia saludable. Dependencia saludable es que dentro de la misma Secretaría de Salud hay departamentos donde le van enseñando esta información del poder de metabolismo, les enseñan, el gobierno les da el libro, los ayuda, los nutriólogos están adiestrados en tecnología del metabolismo, y entonces estamos creando todo un movimiento masivo de gente que está adelgazando, que está bajando de peso, que están controlando la diabetes, que no usan medicamentos. Entonces, yo quería hacer este homenaje a el gobierno del estado de Coahuila, porque francamente en mi corazón y en el corazón de todos los que estamos conscientes de que la salud depende de una buena educación, pues quiero agradecerlo, quiero honrarlo. Gracias, licenciada Carolina Villano, gracias, gobernador Rubén Moreira, gracias, secretario de Salud Verástegui, gracias a todas las personas del DIF. Se lo agradezco todo porque francamente para mí es un sueño hecho realidad. Y de la misma forma que decimos lo malo, debemos decir lo bueno. Y esto que ha hecho Coahuila, México, es bueno. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.